3, estamos en el aire. Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba este característico saludo pastoral de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo este programa desde aquí en Valencia, España. Les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el 10º programa del estudio expositivo de la primera carta de Pedro. ¿Cómo pasa el tiempo? El tiempo se va como agua entre los dedos. En el programa de hoy continuaremos con el estudio de los versículos 11 al 17 del capítulo 2 y lo haremos, como siempre, de forma expositiva para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis del primer versículo de hoy, el versículo 11 que en versión latinoamericana dice así: Amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Punto número 1. Es muy importante volver a recordarle, estimado oyente, que esta carta es solo para convertidos. Por eso Pedro dice amados. Pedro no va a decirle amados a los paganos, es pura lógica. Bíblicamente hablando, el término amados es solo para salvos. Los amados de la carta de Pedro eran judíos que se habían convertido por medio de los dos requisitos universales que Dios pone a todos los judíos en Juan capítulo 1, versículo 29. Primer requisito: todo judío debe reconocer que Jesús es el Mesías, el Cordero de Dios y el Hijo de Dios. Y el segundo requisito para un judío es llevar sus pecados al Mesías. Esta es la fórmula de salvación para todos los judíos. Juan capítulo 1, versículo 29. Y la fórmula para salvación de los gentiles es por medio de Marcos capítulo 1, versículo 15. Primero, arrepentimiento de los pecados y segundo, fe en el Evangelio del Mesías. Siempre son dos requisitos. ¿Puede ver la diferencia entre el método de Dios a los judíos y el método de Dios a los gentiles? Aprenda bien esto, estimado oyente. Hay dos requisitos según usted sea judío o gentil. Apréndalo bien, porque esto no se enseña en ninguna iglesia. Es más, en muchísimas iglesias le enseñan a los gentiles la mitad del método judío. Es decir, crea en Jesús. Pero eso no lo hace salvo, eso es falso. Para que usted sea un amado, un salvo, un cristiano, un convertido, un creyente, un hermano, solo es posible por medio de Marcos capítulo 1, versículo 15, el pasaje para los gentiles. Punto número 2. Este pasaje es un clarísimo pasaje más en contra de la doctrina de la prosperidad, contra los lobos del dinero, contra la mentira de tener y tener más, y contra la falacia de que Dios bendice materialmente a los convertidos. Todo eso es falso, porque aquí Pedro dice que el convertido, sea judío o gentil, es un peregrino. Y un peregrino no lleva en su viaje más que lo necesario. Por lo tanto, esa mentalidad americana o europea de tener y tener es falsa, no es bíblica. El cristiano no debe tener y tener, sino tener solo lo necesario. ¿Quiere ver si usted es cristiano? Permítame ver cuántas cosas tiene innecesarias. Si usted hace un peregrinaje o un viaje, usted lleva solo lo necesario como equipaje. Por lo tanto, este pasaje está en contra de los lobos del abundaje y del sueño americano y de todo grande y buen billetaje. Ya lo hemos dicho el otro día, estimado oyente, cuando estudiamos con Pedro, que Pedro manda que el convertido sea sobrio, no acumulador de cosas. Y aquí Pedro añade que somos peregrinos. Así que si usted se ha convertido, empiece a ser minimalista, empiece a tirar todo lo que no usa, a vender lo que no usa y viva con lo necesario, sobrio y como un peregrino. Si usted es peregrino, si usted se ha convertido, si usted se llama cristiano, no puede acumular ni puede vivir el estilo ni el sueño americano.
Usted tiene que rechazar la doctrina de la cantidad y de la prosperidad. ¿Es usted un peregrino o es un gastador libertino? ¿Es usted un cristiano peregrino o es un americano sin atino? El sistema gastador de vida del sueño americano, mucha cantidad y todo a lo grande, es pecado. El sistema americano no es cristiano porque el sistema cristiano es peregrino y sobrio y el sistema americano es tener y tener. Para preguntas del tema, escríbanos. Y punto número 3 del versículo 11. Dice: los deseos de la carne batallan contra el alma. En la Biblia, la palabra carne es una palabra polisémica que, en este caso, significa la suma del alma más el cuerpo. La carne es la naturaleza humana en su parte física y en su parte anímica. Alma más cuerpo forman la doctrina de la carne en la Biblia. Bien, ahora la pregunta es: ¿cuáles son concretamente entonces esas obras de la carne que tanto atrapan al hombre y que destrozan su alma porque le hacen pecar? Bueno, como siempre decimos, Pedro es muy pobre. Pedro es pobre en escribir, en explicar, en ampliar las ideas, etcétera, etcétera. Pero nosotros somos totalmente lo contrario de Pedro. Somos explicativos, detallistas y expositivos. Así que tenemos que recurrir a la ley a fortiori con nuestro estimado y favorito apóstol Pablo, que se tomó un poco más de trabajo en dejar claro qué es eso de las obras de la carne que combaten y destrozan el alma. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, Pablo da algunos ejemplos claros que nos llevaría todo el programa a explicar cada uno de esos pecados en esa lista de obras de la carne de Gálatas que le invitamos a leer. Esos pecados son claros, son varios y son actuales. Pero la clave de esa lista es que si usted practica ese estilo de vida de Gálatas capítulo 5, usted no es salvo, usted es un perdido. Y las iglesias, empezando por los pastores y sacerdotes, todas están llenas de las obras de la carne. Y nosotros anunciamos constantemente en este canal y en este ministerio que las obras de la carne solo se limpian con el Evangelio y solo se puede luchar y ganar la batalla contra los pecados de la carne por medio del poder del Evangelio. ¿Quiere ver si usted se ha convertido? ¿Quiere ver si usted está en la carne o viviendo en victoria? Muéstreme quién gana la batalla, usted o sus pecados. Si usted vive en pecado, usted es un perdido. Practicar pecados es de perdido. Se lo repito, practicar pecados es de perdido. P más P más P. Sin embargo, el Evangelio le perdona los pecados y le da poder contra los pecados. La verdadera batalla espiritual, estimado oyente, no es contra los espíritus, como dicen los necios pentecostales, o contra el diablo, como dicen por ahí, que ven el diablo por todos lados. El diablo es el menor de los enemigos del hombre. El mayor enemigo del hombre son sus pecados, y para ganarle la batalla a los pecados, usted necesita el verdadero evangelio. Sin evangelio, usted nunca ganará una sola batalla espiritual y vivirá siempre en la carne y en derrota. Dime cuántas batallas pierdes y te diré quién eres. Dime cuántas batallas ganas y te diré quién eres. ¿Quiere ver usted mismo si se ha convertido? Mire cuántas batallas gana contra los pecados. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 12 que, de forma parafraseada, dice así: mantengan intachable su manera de vivir entre los gentiles, para que los que les tratan como si fueran malhechores, glorifiquen a Dios el día que Dios los visite, cuando valoren sus obras buenas. Punto número 1. Pedro nombra aquí la manera de vivir. Entonces le preguntamos: ¿cómo es su manera de vivir, estimado oyente, si usted se llama cristiano? Usted se llama cristiano y está viviendo cada día las obras de la carne, viviendo según el estilo del mundo y viviendo metido en la iglesia.
Si usted se llama cristiano, pero vive entre la gente, en su trabajo, con sus vecinos, en el colegio y entre sus familiares inconversos, vive dando mal testimonio en su manera de vivir, en su carácter y en sus obras, eso demuestra que usted es un perdido. Por cierto, ¿se preocupa su pastor por su manera de vivir? Por cierto también, ¿cómo es la manera de vivir de su pastor o de su falsa pastora? ¿Les gusta el dinero, la prosperidad y la buena vida como el mundo, pero barnizada de religión? ¿Cómo es su pastor? ¿Cómo es la manera de vivir, los modales, el carácter de su pastor, pastora, sacerdote, rabino y de usted mismo? ¿Cómo es su propio carácter, estimado oyente? ¿Qué carácter tiene usted? ¿Es usted amable? ¿Es usted prepotente? ¿Es usted un charlatán? ¿Es usted gastador? ¿Es usted de mal genio? ¿Es usted antipático? ¿Es usted de pocas palabras y seco? ¿Es usted poco comunicativo? ¿Es usted egoísta? ¿Es usted dominante? ¿Es usted introvertido? ¿Es usted una señora que habla como una cotorra para no dejar hablar a nadie? ¿Es usted servicial? ¿Es usted agradecido? ¿Es comunicativo? ¿Es limpio? ¿Es ordenado? ¿Es puntual? ¿Huele usted a sucio? ¿Se ducha, se lava, se asea, se cambia de ropa? ¿O es usted un cerdito en medio de la gente? ¿Cómo es usted, estimado oyente? ¿Cómo es su casa, estimado oyente? ¿Es limpia? ¿Es ordenada? ¿Se puede entrar en ella? ¿O está llena de basura, de mal olor, sucia, llena de animales por todos lados como si fuera una granja, una pocilga o un establo? ¿Cómo es su casa, estimado oyente? ¿Tiene usted el síndrome de vivir acumulando y acumulando cosas? ¿Tiene usted un estilo de vida de gastar y gastar? ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Cómo es su estilo de vestir? ¿Cómo es su estilo de hablar? Si yo entrara en su casa, ¿me encontraría con una esposa que habla sin parar, dejando de lado a su esposo? ¿Quién domina en casa, él o ella? ¿Quién es la cabeza? ¿Quién lleva los pantalones? ¿Quién guía el estilo de vida de la casa? La mujer dominante que no para de hablar y deja de lado en segundo plano a su marido, eso es pecado, es rebelión de la mujer. ¿Cómo es su manera de vivir, estimado oyente? ¿Cómo es su manera de hablar? ¿Cómo es su estilo de vida personal? ¿Su estilo testimonial? ¿Su estilo familiar? ¿Cómo es su estilo de vida matrimonial, laboral y eclesial? Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 2. De forma inferencial, vemos algo importantísimo en este versículo 12, y es que cuanta más crítica hay al estilo de vida del verdadero cristiano, más gloria hay para el Señor y más premio hay para el convertido en el reino. Se lo repito, cuanta más crítica hay al estilo de vida del verdadero cristiano, más gloria hay para el Señor y más premio hay para el convertido en el reino. Así que cuanto más nos insultan, cuanto más nos critican, cuanto más nos rechazan, cuanto más van contra nuestro trabajo pastoral y contra nuestra doctrina jurídica, ellos, sin darse cuenta, dice aquí Pedro, que nos están dando más honor y más premio ante Dios y produce en nosotros un eterno peso de gloria. Así que muchas gracias, estimado crítico, por su crítica. Así que ya sabe, estimado pastor hereje, estimado oyente crítico, estimado enemigo, estimado oyente que no le gusta lo que decimos y nos calumnia por ahí. Cuanto más nos vitupere, dice aquí el texto, más gloria recibe el Señor, más premio para nosotros en la eternidad y más castigo para usted el día que Dios lo visite. Así que los convertidos que sufren persecución, crítica, rechazo, pérdida de trabajo, dolores, aflicciones, rechazo de la familia, regocíjense porque todos son bendiciones y más castigo para ellos. Así que piénseselo bien antes de criticar al ministerio Tinajas y a este pastor, porque cuanto más lo hace, usted más se condena a sí mismo para el día que Dios lo visite, tal como dice el texto. El que escuche, entienda. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas de los versículos 13 y 14 que los tomaremos en conjunto. Y dice así: Sométanse a toda autoridad humana,
ya sea al emperador, a un superior o a los gobernantes, como puestos por Dios para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entramos ahora en el versículo más conflictivo de hoy, que no va a gustarle a muchos, al contrario, va a generar rechazo. Punto número 1. Antes que nada, veamos la definición de la palabra sometimiento en este versículo. Preste atención porque esta definición es tanto para el tema de hoy de someterse a las autoridades civiles, como también es la definición para comprender el correcto significado del sometimiento de las mujeres a sus esposos. Así que preste atención. Nos sometemos en todo, es decir, obedecemos todo, hacemos todo lo que manda la autoridad civil o el esposo, aunque no nos guste, siempre y cuando lo que manda la autoridad o el esposo no vaya en contra de la palabra de Dios. Dicho en otras palabras, si la autoridad civil o el esposo le manda, le impone, le ordena, le obliga a hacer algo que va contra la palabra de Dios, entonces hay que rebelarse, hay que desobedecer y no someterse a pesar de las consecuencias. Con todos los respetos hacia nuestro estimado hermano Pedro, le preguntamos: Oye Pedro, ¿por qué no añadiste en esta parte de tu carta aquel pasaje tan importante que en su día dijiste en Hechos capítulo 5, versículo 29? ¿Por qué no la añadiste? Ay, Pedro es pobre, estimado oyente, porque en un tema tan delicado como este del sometimiento, no haber aclarado aquí lo que es el sometimiento bíblico puede llevar a situaciones terribles e injustas hacia las esposas sometidas a hombres violentos, adúlteros, borrachos y demás, por culpa de pastores que toman este pasaje de Pedro y les dicen a las esposas que tienen que someterse a sus esposos en todo, y eso hace que las mujeres incluso corran peligro y algunas acaben muertas. Pedro es pobre. Pedro debería haber aclarado y añadido aquí lo que dijo en Hechos capítulo 5, versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, nos sometemos a toda autoridad siempre y cuando la autoridad no vaya en contra de la palabra de Dios. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 2. Junto con este pasaje de las autoridades dicho por Pedro, también tenemos el pasaje paralelo a fortiori, más explicado y dicho por Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5, que le invitamos a leerlo. Ahora, leyendo a Pedro y a Pablo sobre este tema de las autoridades, surge la pregunta clave. ¿Es Dios quien pone las autoridades que tenemos, siendo que son corruptas, adúlteras, fornicarias en sus vidas privadas, son divorciados, son perversos, son injustos, son ateos, permiten el divorcio, permiten el adulterio, permiten el aborto, permiten a los homosexuales que acampen a sus anchas, permiten todo tipo de injusticia social, permiten los sicarios, permiten los prostíbulos, permiten la corrupción, desprecian y roban a los pobres? ¿Dios pone toda esta calaña de autoridades en el gobierno? ¿Es Dios quien los pone? ¿Corresponde eso con el atributo de gobernante perfecto y justicia perfecta que tiene Dios? ¿Cómo Dios puede poner la basura de los gobiernos, poner reyes tiranos y todo tipo de pastores líderes que se atribuyen la autoridad de Dios siendo malas personas? ¿Son puestos por Dios esas autoridades civiles y religiosas? Es una buena pregunta, ¿no cree? Es un dilema teológico que tenemos que responder hoy. Bueno, la respuesta es muy sencilla. La respuesta es que los tiranos y los malos políticos, Dios no los puso. Se ponen ellos a sí mismos y se saltan la moral que Dios les dio en su conciencia y en su razonamiento. Dios le da a todo hombre la razón y la conciencia para actuar con justicia. Y eso es lo que tendrían que hacer los líderes que han sido puestos por los hombres. Pero dice la Biblia que aunque Dios les ha dado la razón y la conciencia para que hagan justicia, ellos en su libre albedrío se desvían y dejan de lado la justicia. Así lo dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Dios hace al hombre recto,
pero son ellos los que se tuercen en muchas perversiones. ¿Ve? Ahí lo tiene. Por lo tanto, Dios permite la autoridad civil que ponen los hombres. Es más, Dios manda que haya autoridad civil, pero son los hombres los que se pervierten. Dios mismo les da recursos para gobernar con justicia, pero el hombre político, en su libre albedrío, en lugar de usar la razón y la conciencia moral, se corrompen con el poder y el dinero, y por eso todos los gobiernos no usan la justicia y son corruptos. La floja demoníacocracia fomenta la injusticia y la corrupción. Por eso no votamos nunca a los políticos, porque Dios los hizo rectos, pero dice Eclesiastés que ellos se tuercen. Por lo tanto, la culpa de que haya gobernantes corruptos no es de Dios, es del libre albedrío del hombre. ¡Ay, la que le espera a los políticos corruptos! Les espera la justicia de Dios. Entonces, para nosotros, ¿qué esperanza hay ante esta situación político-social que nunca cambiará? Pues, estimado oyente, lo que venimos diciendo, no hay ninguna salida en la tierra. La esperanza solo está, primero, en el reino eterno, un mundo de justicia por medio del Evangelio. Y segundo, la esperanza que tenemos de que esos políticos corruptos los juzgará Dios en ese día y será temible para ellos en espera de la justicia de Dios y la cárcel eterna de esos corruptos en el día de hoy. ¡Ay, lo que le espera! De ahí no escaparán los políticos corruptos de su país y de mi país. Para preguntas del tema, escríbanos. Y punto número 4 del versículo 13 y 14. Aprovechamos este apartado para responder lo que nos han preguntado 1000 veces en el correo. ¿Un cristiano puede meterse en política? ¿Es correcto votar a algún político? ¿Tiene sentido participar en el ejército? ¿Puede uno ir a la guerra? Etcétera, etcétera. Las respuestas breves son las siguientes. El cristiano no puede meterse en política. Todo pastor, predicador, hombre o mujer que se postula a político está en pecado. En primer lugar, la mujer no puede gobernar, la mujer no puede liderar, dice Dios. En segundo lugar, dice el texto de Pedro que somos extranjeros. Por lo tanto, nuestra ciudadanía no nos permite meternos en la política de este mundo. En tercer lugar, porque cuando usted vota a un candidato, ese candidato permite el divorcio, no penaliza el adulterio, permite el aborto, permite la corrupción, permite los sicarios, permite la droga, permite los grupos homosexuales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si usted los vota, usted se hace cómplice de todos esos pecados que el político practica y permite. En cuarto lugar, cuando usted vota a un político, normalmente el político es divorciado, es recasado, tiene amantes, es adúltero, es corrupto, es injusto y es de alguna religión falsa o es ateo. Así que si usted lo vota, se hace cómplice de la vida del político. Y en quinto lugar, ese político, por muy moral que sea, no puede gobernar nunca en solitario aplicando su política moral libremente, porque nunca tiene la mayoría absoluta y entonces siempre la oposición le condicionará, le frenará, le obstaculizará y al fin ese candidato cederá a la oposición y hará lo que usted no quería votar. Entonces su político es un vendido y es un mentiroso. Si usted lo vota, peca. Y si tiene la obligación legal de votar en su país, vote en voto nulo. Cumpla con la ley, pero no se haga cómplice de los políticos. Y ahora, para terminar este bloque de temas, opinamos que para un cristiano no tiene sentido participar del ejército ni ir a ninguna batalla ni guerra, porque los políticos son los que se meten en guerras absurdas, como en el caso reciente de aquí en Ucrania, y luego le mandan a usted a dar su vida por culpa de ellos. Ni se le ocurra ser del ejército en ningún país, es pecado. Y el ambiente del ejército es pecaminoso, es machista, es inmoral, es perverso, es antidios y no tiene sentido arriesgar su vida y su familia por un político inepto que lo envía a usted a la guerra. Nos oponemos totalmente a arriesgar la vida en un ejército dirigido por políticos que les importa poco su vida. La vida es para el Señor y su Evangelio.
no para ir a guerras de políticas absurdas, que vayan los políticos a pelear a la guerra. ¿Por qué usted va a ir a matar a otra persona en guerras políticas injustas y quizás dejar desamparada a su familia? Pregúnteselo a Estados Unidos en cuántas guerras injustas se ha metido y cuánta gente ha muerto por culpa de sus políticos. Entonces nos preguntan, pastor, ¿quién va a defender el país? Bueno, no me venga con esos argumentos, porque yo le respondo que hay países que no tienen ejército. Entonces alguno me preguntará, pastor, ¿qué pasa con la obligación de hacer el servicio militar? Bueno, cumpla con la ley, pero no se meta luego como soldado por el resto de su vida. Una cosa es hacer el servicio militar y otra cosa es meterse como soldado en el ejército. Entonces, ¿no puedo ser policía, pastor? Bueno, tenga cuidado, porque hoy en día el delincuente tiene más derechos que el policía. Sí puede ser policía, porque una cosa es ser policía y otra cosa es ser soldado profesional. Son dos cosas diferentes. Se puede ser policía, pero no soldado, porque la policía pone orden. El soldado va a matar a una guerra absurda y política. Aunque hoy en día ser policía en muchos países es un gran problema, porque al fin y al cabo, como dijimos antes, tienen más derechos y más protección el delincuente que el policía. Así que, honestamente, yo no sería policía. Ahora, la única guerra y el único ejército en el que se puede participar es en el ejército de Israel para eliminar a los intrusos palestinos y defender la tierra que Dios le dio a Israel. Esa es la única causa por la cual un cristiano podría participar en un ejército, en una guerra, y así eliminar a los enemigos de Israel como en el Antiguo Testamento. En fin, el tema es complejo. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 15, que dice: Esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Punto número 1. El pasaje habla de hacer la voluntad de Dios, por lo tanto, es el momento ideal para enseñar este tema tan importante de cómo saber o cómo conocer la voluntad de Dios para el convertido o para el cristiano. Bueno, la respuesta es sencilla y se la desglosamos en dos partes, preste atención. Primero está la voluntad general de Dios, es decir, lo que Dios quiere para todos los convertidos. Y esa voluntad general, común para todos los cristianos, está para todos en el Nuevo Testamento. Ahí Dios le dice a toda su iglesia, a todos los convertidos, a todo cristiano, lo que Él quiere que usted haga. Pero. En segundo lugar está la voluntad particular de Dios para usted. Es decir, lo que Dios quiere específicamente para cada uno de forma individual. Y para que usted como cristiano sepa lo que Dios específicamente quiere para usted, en primer lugar, no necesita ningún profeta que le diga: Dios me dijo para usted, hermano. Eso es falso. Si alguien le ha dicho algo así, le ha mentido. Esa persona es del diablo. Escape de ella, porque Dios no le dice a usted su voluntad particular por medio de nadie. Hemos dicho en el mensaje anterior que no hay mediadores humanos entre Dios y los hombres. Ahora, continuando con el tema de la voluntad individual que Dios quiere para usted, usted la descubre de forma muy sencilla usando los 3 elementos bíblicos para que usted pueda decidir y actuar sin miedo a errar. La razón, la conciencia y el filtro de Filipenses capítulo 4 versículo 8, como puede ver en pantalla. Con estos 3 elementos, usted no fallará nunca en descubrir la voluntad individual de Dios para usted. Es un método infalible, es seguro y es sencillo. Confíe en lo que le decimos, estimado oyente, y le irá bien. Los temas más importantes, las decisiones más importantes a tomar son: ¿qué estudiaré? ¿Con quién me relacionaré? ¿Con quién me casaré? ¿Este negocio será correcto? ¿Cuántos hijos tener? ¿Esta inversión es la voluntad de Dios? ¿Compraré o no compraré esto? Etcétera, etcétera. Estos ejemplos son algunos de los cientos de decisiones que usted debe tomar correctamente como cristiano para agradar a Dios.
Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 2 del versículo 15. Pedro nos dice aquí exactamente lo mismo que dice Pablo allí en Tito capítulo 1 versículo 11. Es necesario tapar la boca a muchos. Por todos lados hay hombres ignorantes, mentirosos, malos, de mala doctrina e insensatos. No solo en el mundo secular, sino también que hay miles de hombres líderes y miembros de las iglesias a los cuales es necesario taparles la boca. Pedro dice que hay que taparles la boca con las obras justas, y Pablo dice que hay que taparles la boca con argumentos contundentes. Y para tapar la boca a los insensatos católicos, a los calvinistas, a los adventistas, a los testigos, a los pentecostales, a los unicitarios, a los mormones, a los presbiterianos, a los ateos, a los mesiánicos, a los homosexuales, a los políticos, a los retorcidos y a los rabinos, para taparles la boca a todos estos, son necesarias dos cosas. Primero, un testimonio ejemplar, como dice aquí Pedro. Y segundo, tener argumentos contundentes, racionales y bíblicos, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Derribamos todo argumento y toda soberbia de los hombres que se levantan contra el conocimiento de Dios, los encerramos y hacemos morder el polvo a todo pensamiento contrario a Cristo. ¡Wow! ¡Qué palabras, estimado oyente! Palabras de guerra, palabras contra la herejía, palabras contra los herejes, palabras de acción, palabras de batalla. O sea, no hay que callarse. Por cierto, ¿tapa usted la boca o hace callar con sus obras buenas y sus argumentos bíblicos a sus enemigos? ¿O por el contrario, son ellos los que le tapan la boca a usted y le recriminan sus obras? ¿Tapa usted la boca o le tapan a usted la boca? ¿Su conducta les tapa la boca a sus enemigos? ¿Derriba usted los argumentos de los herejes cuando lo paran en la calle o le llaman a la puerta? ¿Es usted capaz de taparle la boca a sus enemigos, a sus familiares, a su esposo rebelde, a su esposa necia, a sus hijos descarados, a los católicos, a los adventistas, a los calvinistas, a los pentecostales, a los unicitarios, a los rabinos y a los ateos? ¿Es usted capaz de taparles la boca? Bien, hasta aquí con el análisis del versículo 15. Entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 16 que dice: Compórtense como hombres libres, pero no usando la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino actuando como siervos de Dios. Punto número 1. Cuando Pedro habla de ser libres, se refiere a los convertidos, que ahora son libres en Cristo por medio del conocimiento del Evangelio que les ha librado de los pecados, de la cárcel eterna, de las ataduras de la ley, de las tradiciones, de la ignorancia, de ideas equivocadas, de costumbres sociales, de costumbres familiares y culturales, y un largo etcétera. Pablo dice lo mismo en Gálatas capítulo 5, versículo 13. A vivir en libertad fuimos llamados. Así que no usen la libertad ahora como ocasión para pecar, sino más bien ayúdense los unos a los otros. Cuando uno conoce la verdad le hace libre, pero. Sucede que, tanto en los días de Pedro y Pablo, y tristemente también hoy, algunos inmaduros creen que, como ya soy libre en Cristo, como ya soy convertido y perdonado por Cristo, entonces puedo hacer cualquier cosa o hacer lo que me da la gana. Tristemente hay pastores que enseñan esto, y hay gente que habla así y se llama cristiana. Pero ese que habla así no ha sido nunca libre, porque en este caso sigue siendo esclavo del orgullo y de la ignorancia. Y la culpa de que haya gente así la tienen los pastores que enseñan esta doctrina liberal. Cuidado que tu libertad no se convierta en libertad para pecar ante los demás o para hacer daño a los demás con tu mayor entendimiento. Cuando uno ha sido declarado libre, usa la paz de la libertad más bien para servir a otros en paciencia, en enseñanza y en buen testimonio. Sin embargo, esta libertad, este entendimiento de las cosas, a veces molesta a otros y es ahí cuando debemos tener paciencia con ellos y no presionar a los demás. La libertad cristiana es una libertad para servir, no para pecar y no para presionar a los demás. Por el contrario, la libertad en Cristo nos hace vivir sin pecar y con paciencia sirviendo a los hombres.
Esas son las dos áreas donde estaban usando mal la libertad en los días de Pedro y Pablo, y también se hace en el día de hoy. En resumen, Pedro y Pablo hablan de dos áreas. Primero, el convertido debe aplastar y tapar la boca a los inconversos. Pero, segundo, se nos dice que el convertido debe tener cuidado con el otro convertido. Es decir, el convertido debe tratar como una paloma a otro convertido. En cambio, el convertido debe ponerse como una serpiente ante el lobo inconverso. ¡Qué enseñanza tan sabia vemos aquí, estimado oyente! Esta es la verdadera libertad cristiana. Saber actuar con unos y con otros. Aplastamos a los inconversos, pero servimos a los convertidos. Para preguntas del tema, escríbanos. Y entremos ya en el análisis y comentario del último versículo de hoy, el versículo 17 que, de forma parafraseada, dice así: En resumen, honrad a todos los hombres, amad a los hermanos, respetad toda autoridad y temed a Dios. ¡Qué pasaje, estimado oyente! ¡Qué pasaje más completo! Este pasaje resume el comportamiento ideal que debe tener el verdadero cristiano ante todos los seres. Ante los inconversos, ante otros convertidos, ante las autoridades y ante la autoridad de Dios. No se puede pedir más amplitud del pasaje, abarca a todos. Y para poder darle a cada uno de estos grupos lo suyo, usted solo puede hacerlo si tiene el poder del Evangelio. Sin Evangelio, usted no podrá nunca obedecer estos mandamientos de Pedro. Punto número 1. Sin el poder ni la visión que da el Evangelio, usted menospreciará a los hombres. Pero si usted se ha convertido por medio del Evangelio, el Evangelio le dará compasión hacia los hombres perdidos y los honrará acercándose a todos los hombres para ayudarles a salvarse como hacemos desde este canal. El Evangelio es lo que nos motiva a buscar y honrar a los hombres. Por cierto, ¿lo está haciendo usted? Punto número 2. Sin el poder del Evangelio, usted será egoísta, introvertido, inmaduro, encerrado en sí mismo y no tomará decisiones de servir a los otros convertidos. Vivirá aislado en su mundo. Si usted se llama convertido y no sirve a los demás hermanos, desengáñese, usted es un egoísta. Si en verdad se ha convertido, reaccionará hoy mismo ante este mensaje y empezará a servir a los demás convertidos. Si usted no sirve a otros hermanos, si usted no se preocupa por los hermanos, si usted no se preocupa por el pastor, si usted no toma decisiones de amor, usted no es un convertido. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman unos a otros. La conversión por medio del poder del Evangelio le despierta el amor decisional hacia otros hermanos. ¿Lo está haciendo usted, estimado oyente? Punto número 3. Sin el poder del Evangelio y el manual del Nuevo Testamento, usted haría cosas contrarias a la autoridad civil. Usted sería posiblemente un delincuente. El Evangelio nos hace obedecer las autoridades y sus leyes de forma fluida. Es más, el convertido no necesita las leyes, porque las leyes civiles ya están en el Nuevo Testamento para ser una raza de hombres diferentes ante esta sociedad. Y punto número 4. Por último, el verdadero Evangelio es lo que da el poder para hacer la voluntad de Dios en temor y temblor. ¿Está viviendo así ante estos 4 grupos, estimado oyente? En resumen, el versículo de Pedro nos llama a los convertidos a un comportamiento social que nadie enseña, en respeto a todos los hombres, en respeto a todos los hermanos, en respeto a toda autoridad humana y en respeto y temor total a la autoridad de Dios. Esa justicia diseñada en el consejo eterno, que limpia las injusticias, nos da el poder para vivir una vida social de justicia, porque el Evangelio es el poder de Dios para esta sociedad y el Nuevo Testamento es el manual social de justicia para poder vivir una vida de justicia en la tierra como una raza de hombres diferentes. Que conste en acta.
Al inicio del estudio de la carta de Pedro, lo hemos hecho coincidir intencionadamente con la muerte del Papa y con el inicio del nuevo y falso papado para demostrar que este moderno Pedro del siglo XXI no tiene nada que ver con el Pedro del siglo I. Así como hay anticristo, también hay antipedro. Nosotros estamos estudiando el verdadero Pedro para que se vea el error católico y demostrar que la Iglesia Católica y el moderno Pedro es lo peor que hay en este mundo mal llamado cristiano. Pero no solo ha fallecido recientemente el Papa católico, sino que en estos días ha fallecido el Papa calvinista. Así que antes de terminar el mensaje de hoy, queremos dar nuestro más sincero pésame a toda la familia calvinista por la muerte en esta semana de uno de los lobos más grandes de la actualidad calvinista. El Papa calvinista se ha ido y ha dejado de enseñar la mentira y la herejía. Y aunque ha dejado un legado de basura doctrinal, al menos ya no enseñará más la mentira. Defender el divorcio, el recasamiento del divorciado, dejará de enseñar la mentira de que el hombre no tiene libre albedrío, dejará de enseñar que si un creyente en Cristo se suicida se va al cielo, dejará de defender la blasfemia de que Dios elige a unos pocos para salvarse y tira al resto de la humanidad a la hoguera del infierno, dejará ya de defender al asesino Calvino que enviaba a la hoguera a gente que no pensaba como él, dejará ya por fin de defender la atrocidad de las doctrinas de la desgracia, dejará de defender el calvinismo y el evangelio falso calvinista. Sin embargo, nosotros aún estamos aquí para deshacer sus mentiras calvinistas y enseñar la verdad. Nuestro más sentido pésame a la familia calvinista por haber perdido uno de los peores lobos de la manada calvinista, el Papa calvinista. Tristemente no descansará nunca en paz, sino que por los siglos de los siglos sufrirá el tormento eterno por haber enseñado un evangelio falso y una doctrina falsa. Poco a poco van cayendo uno a uno. Que conste en acta. Bien, hasta aquí una vez más con la enseñanza meticulosa de los versículos de hoy. No se puede ser más detallista, estimado oyente. Se pudo haber dicho mucho más en cada versículo analizado, pero creemos que, con lo dicho, ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas de cada tema, escríbanos ministeriotinajas@gmx.es. Nada más por hoy, estimado oyente. Le rogamos que no se olvide este mes de ayudar al Ministerio Tinajas. Lo necesitamos para derribar las doctrinas falsas y enseñar la verdad. La mies es mucha, los lobos son muchos y los medios son pocos. Muchas gracias anticipadas. Les ha compartido este mensaje, como siempre, quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo el programa de hoy desde aquí, en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.